Hoy toca la unidad 5. Seguimos dentro de los elementos constitutivos de la obligación tributaria. Esta unidad trata del elemento causa, que básicamente es la fundamentación a determinado tributo. Este elemento busca responder a la interrogante de por qué se debe tributar, cuál es la fundamentación de determinado tributo específico. Bueno, como tal, el elemento causa puede ser resumido en que se tributa porque el contribuyente tiene capacidad contributiva. Es decir, le es exigible la carga tributaria porque el contribuyente tiene solvencia económica suficiente como para poder soportar el pago del tributo. El elemento causa fue un elemento muy resistido al punto que fue eliminado como elemento dentro de la obligación civil. Dentro del derecho civil, en su parte de obligaciones, el elemento causa ya dejó de ser hace un tiempo. La doctrina no encontró que aporte algún elemento sustancial para su continuidad, por lo cual la doctrina civilista procedió a la eliminación de este elemento, aclaro, dentro del campo de la obligación civil. No así, en la obligación tributaria sigue cada vez con mayor vigor como elemento constitutivo. Básicamente, este elemento lo que debe hacer es buscar una fundamentación a la tributación. Tiene que constituirse en un elemento que permita visualizar la razón por la cual el contribuyente deba soportar el tributo. Al menos esa es el espíritu de este elemento constitutivo. Y esto un poco para ir reseñando también la historia no solamente de la tributación, sino de la humanidad. No siempre los tributos respondieron a la capacidad contributiva. Se dieron casos de impuestos a las razas. La Alemania nazi, por ejemplo, muy visible y muy reciente, cuando comenzó con los excesos hacia el antisemitismo, muchos ciudadanos alemanes optaban por salir, por migrar del país. Y en esa situación, cuando la gente empezaba a correrse de los atropellos del régimen nazi, se les aplicaba un impuesto a la tradición. Es decir, el que salía del país tenía que soportar un tributo que no tenía justificativo alguno. Fue una burda forma de buscar legalizar la confiscación de los bienes por parte del entonces gobierno alemán. Bueno, el elemento causa justamente está para balancear o para buscar balancear el poder tributario que pueda tener el Estado. Las diferentes escuelas. La doctrina reconoce dos escuelas contrapuestas entre sí respecto al elemento causa. Empezamos con la escuela anticausalista, propia de regímenes socialistas que disponen que el tributo tiene su origen en la ley y que la ley debe ser cumplida con o sin capacidad contributiva. Es decir, la escuela anticausalista desconoce completamente a la capacidad que pueda tener el contribuyente, porque sostiene que la ley es de cumplimiento obligatorio y que la ley se debe cumplir.
pudiendo o no pudiendo tributar. Este fundamento o esta corriente con mediana aceptación fue aplicada, repito, en regímenes socialistas, porque tienen un sistema tributario muy distinto al del resto de los distintos regímenes. Sistemas socialistas tienen pocos impuestos y en su mayoría bajos. Bajos para quien tiene un nivel económico medio. Como el socialismo busca la igualdad de las personas y la igualdad de las economías, orienta a un determinado sector. Un sector por encima de esa media ya prácticamente no resiente el estar tributando. Situación inversa. Aquel que tenga poco menos, no hace falta que tenga mucho menos respecto al nivel económico medio, ya se está asfixiando con ese impuesto pese a lo bajo que pueda resultar. Repito, está orientado para regímenes socialistas y donde dio mediano éxito en el campo de la tributación. La escuela causalista, que es la que se funda en la capacidad contributiva, es decir, por la cual el contribuyente, siempre que tenga capacidad contributiva, va a estar obligado a tributar, y sin capacidad contributiva queda exonerado de las cargas tributarias. El profesor Carlos Mersán, citado por el profesor Marco Antonio Liceche, considera que el elemento causa tiene que ser un nexo, tiene que ser un conector para entre el hecho imponible para con la ley. Es decir, aquella situación que el legislador consideró como incidida tiene que estar conectada a través de la causa con la ley. Con la ley que obviamente el legislador es la que la promulga, la sanciona y la promulga. Bueno, y este elemento causa debe ser un elemento balanceador entre el hecho imponible y la ley. Que la ley, continuamos con el siguiente elemento, el último elemento de la obligación tributaria que estamos estudiando. La fuente de la obligación tributaria únicamente proviene por ley. Esto es acorde a lo que vimos en el principio constitucional de legalidad, por el cual únicamente por ley se pueden crear tributos. No pueden aparecer tributos creados por resoluciones administrativas, por decretos, por ordenanza o por cualquier norma de rango inferior a la ley. Repetimos que la ley tiene su origen legislativo, es decir, proviene de un poder del Estado y únicamente este es el órgano competente para legislar en materia tributaria. Esta disposición tenemos prevista en 2 artículos constitucionales. En el 44 de la Constitución, que establece que ningún impuesto puede ser creado por ley, repetido básicamente de una manera casi idéntica en el artículo 179 también de la Constitución Nacional. Bueno, esto repitiendo un poco lo que ya habíamos dicho en la oportunidad del estudio del principio constitucional tributario de legalidad. Nuevamente acá reiteramos: la Constitución Nacional de la República del Paraguay contempla específicamente la materia tributaria.
Bueno, la supremacía de las normas establece un orden jerárquico en su artículo 437, que es una suerte de concurso en materia de cuál sería la norma prevalente ante un eventual conflicto normativo. Es decir, cuando dos normas se contraponen, ¿cuál es la que primaría respecto a la otra? La pirámide de Kelsen, alumnos del último año, ya deben tener bien clara la aplicación de este artículo, que contempla la Constitución como la norma máxima y todo el ordenamiento supranacional queda supeditado a ella. La Constitución sigue los códigos, que no son otras cosas que leyes ampliadas, perdón, no los códigos, los tratados internacionales suscritos y debidamente ratificados por el Estado pagado. Se tiene Constitución, tratados internacionales, las leyes, que es la principal fuente de la tributación, y a la ley prosiguen todas las otras disposiciones que mencionamos recién: resoluciones administrativas, decretos, ordenanzas municipales y todo pronunciamiento administrativo que no, si bien es cierto, no puede servir para crear ley, sí son utilizadas para reglamentar a la ley. Cuidado, reglamentar la ley no autoriza a crear tributos. El tributo necesariamente tuvo que haber sido creado por una ley para que otra norma de rango inferior la pueda reglamentar. Bueno, esto es en base a la pirámide de Kelsen, prevista en el artículo 137 de la Constitución. Como vimos, no puede haber otro origen distinto al legal para la creación de tributos, y eso es pura aplicación del principio de legalidad. Doctrina, jurisprudencia tampoco pueden ser fuentes directas de tributos, no porque tal autor o tal juez o tribunal, ni siquiera la corte misma, a través de su fallo se pronuncie, se podría estar creando tributos. Repito, únicamente origen legal. Sí, doctrina, jurisprudencia pueden servir de base para algún proyecto de ley, pero volvemos al punto: necesariamente tiene que tener origen legislativo, para que aquella doctrina, aquel pensamiento doctrinario de tal o cual autor o determinada jurisprudencia que permita servir de base a una ley, pero siempre respetando que el origen de la obligación tributaria debe tener origen legal. Bueno, con esto termina la unidad 5, una unidad ágil, una unidad relativamente corta, para que podamos pasar a la siguiente unidad. Gracias.